Buenas noches, amados hermanos. Un abrazo grande para todos ustedes en el amor de nuestro bendito Señor Jesucristo. El inicio de estas ministraciones están en el marco de nuestro retiro tan esperado todo el año y damos gracias al Señor por todos los saludos que se han hecho. Y quisiera mencionar muy brevemente que hace unos años atrás no pudimos tener retiros presenciales. Tuvimos retiros virtuales. Y a causa de eso, muchos hermanos se conectaban, todos nos conectábamos, ¿cierto? Y podíamos seguir recibiendo la palabra del Señor. De la misma manera, en estos días, hay hermanos que estarán conectados en muchos lugares. Así es que es como si tuviésemos dos campamentos en uno. Gracias al Señor por todos los hermanos que participamos de este campamento presencial. Y gracias al Señor por todos los hermanos que también están participando desde sus casas. Desde aquí les bendecimos y damos gracias al Señor también por cada uno de ellos. Amén. La palabra del Señor está en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Primer capítulo, capítulo 1. Y el contexto es muy hermoso, muy profundo. Que el Señor nos ayude a compartir su preciosa palabra. El versículo que nos inspira es Colosenses 1:27. Hoy lectura dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El versículo es conocido, quizás no tan conocido, no tan experimentada la experiencia de Cristo en nosotros. Pero tomando el contexto del capítulo, consideremos algunas verdades. Pablo está escribiendo a una iglesia local. Él dice que da gracias, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cómo oraría el apóstol? Por la iglesia, por los hermanos, por personas como nosotros, que se gozaban en el Señor. Tres características: fe en el Señor Jesús, amor a todos los santos y una esperanza que está guardada en los cielos. También está presente en nosotros. Fe en el Señor Jesús. Es decir, no solamente una expresión religiosa de alguien que busca a Dios o que cree que hay un Dios. Creemos que hay un Dios creador de todas las cosas. Pero conocemos nosotros a Dios como es revelado en la persona y obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Tenemos fe, creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra fe está basada en los hechos divinos. Dios envió a su Hijo a este mundo. Él vino en carne y sangre. Él compartió la palabra de Dios, nos acercó el cielo a la tierra. Él era Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ese es uno de sus nombres. Y Él fue a la cruz cumpliendo el propósito eterno en esa
en esa área, en ese aspecto, porque era necesario redimir la humanidad perdida. Y el Señor obtuvo una gran victoria en la cruz. También en la resurrección. Qué tremendo es ese aspecto. La resurrección de nuestro Señor Jesús, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, su intercesión por nosotros a la diestra del Padre. Cada una de esas frases es un sólido fundamento, un firme fundamento para todos los que hemos creído en Él. Bendito sea el Señor Jesús. A causa de esta fe, a causa de esta experiencia en esta persona gloriosa, experimentamos también un amor a todos los santos. Es imposible que alguien que ha pasado de muerte a vida no ame a otro que está en la misma condición. Somos hermanos en el Señor. Nos une el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a necesitar ayuda técnica, agua. Amados hermanos, acerca del amor podríamos decir tanto, pero creo que es más lo que experimentamos por la gracia del Señor. Pero qué tremendo que está aquí tan bien definido la fe, el amor y la esperanza. Cosa que se repite en otras epístolas. Y la esperanza para nosotros aquí tiene un aspecto futuro. Dice que es una esperanza que está guardada en los cielos. Y estas tres expresiones son verdaderos tesoros que nos sostienen, amados hermanos. La fe nos sostiene, el amor nos sostiene y la esperanza también nos sostiene. No somos personas sin esperanza, estuvimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el mundo que nos rodea, la actual sociedad, es un mundo que ha perdido la esperanza. En medio de este mundo, la iglesia tiene que resplandecer con todo lo que del Señor tenemos. Y nuestro corazón tiene que salir de este campamento llenos de esta esperanza bendita, que no solo es futura, gloria al Señor por el futuro, por las glorias venideras, pero también es presente, porque la esperanza es una persona. Esa persona es Jesucristo mismo. Me salto al versículo 9 para decir, por lo cual también nosotros, por lo cual, es decir, conectando la fe, la esperanza y el amor. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos la experiencia que ustedes tienen ahora del Señor, dice así, no cesamos de orar por vosotros. El corazón de los siervos del Señor, preocupado por los hermanos, preocupado por los discípulos, preocupado por las iglesias, por el estado de las iglesias. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Número 1, conocimiento de su voluntad. No cesamos de pedir que seáis llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 3 elementos nuevamente. Ya hablamos de la fe, la esperanza y el amor. Mire cómo esto está asociado también ahora la voluntad del Señor. Tenemos que, la voluntad del Señor, o sea, lo que el Señor quiere es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces oramos, hermanos, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Es muy amplio el concepto, la voluntad de Dios. Pero si nosotros no estamos viendo lo que el Señor nos muestra, si no nos estamos acercando nosotros al Señor como Él quiere que nos acerquemos, si nuestro conocimiento de la voluntad del Señor es un conocimiento vago, podría ser, disculpen esta expresión, un conocimiento religioso de la voluntad de Dios, basado más bien en la tradición.
la tradición familiar o la tradición religiosa que nos acompaña desde nuestra niñez. Muchas veces nuestra fe o nuestro entendimiento de la voluntad del Señor podría estar contaminada por elementos absolutamente extraños. De tal manera que necesitamos la sabiduría del Señor. Y ese es nuestro ruego para este campamento. Cuando oremos por las reuniones que vienen y porque estos días sean provechosos aquí entre nosotros, pidamos que el Señor nos conceda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? En contraste podemos decir que existe un riesgo. El riesgo que nos acerquemos al Señor de mala manera o de una manera equivocada, de una manera deforme, que no agrade el corazón del Señor. Ya vamos a explicar eso. Es necesario que terminemos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué anhelo apostólico? Estos hombres con una carga celestial en el corazón, ¿qué anhelan de las iglesias? Que los hermanos, todos, estemos fortalecidos con todo poder, no en debilidad, sino fortalecidos. Lo que el Señor quiere para cada iglesia local, para toda la obra suya en el mundo entero, es que estemos fortalecidos con todo poder. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Una cosa es que las verdades estén en la Biblia y otra cosa es cómo las vivimos en el día a día, en la familia, en la iglesia, en la comunión unos con otros, fortalecidos, conforme a la potencia de su gloria. Que el Señor nos conceda entonces su sabiduría y podamos acercarnos con inteligencia al Señor. Hermano, después de esto, ustedes conocen, gracias Señor, hermana, muchas gracias, muchas gracias. Un breve paréntesis aquí, tengan misericordia del predicador, porque esto alguien va a tener que borrar esto, editarlo todo, para que no salga el predicador llenando el vaso, y ustedes que les vengan a tomar agua, no sé. Permiso, amados hermanos. Le será recompensado al hermano. Gloria al Señor. Retomamos la palabra. Colosenses capítulo 1 lo hemos leído tantas veces. En la reunión de la mesa del Señor, en predicaciones, en el inicio de una reunión. ¿Y qué es lo primero que se nos viene? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea el Señor. Para que en todo tenga la preeminencia. Él que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermano, no es un Cristo pequeño, no es alguien que se haya puesto de acuerdo para declarar que el hombre Jesús llegó a ser divino. No es que haya un progreso, que Jesús era una cosa y después llegó a ser otra cosa, que hubo algún cambio en Él. Él es eterno, Él es el Verbo que estuvo con Dios. Simplemente vino a cumplir una misión y nosotros lo estamos conociendo. Estamos conociendo a este Señor tan amplio, tan alto, tan profundo, tan poderoso. Qué precioso es el Señor Jesús. Alguien dijo que la eternidad consistirá en que vamos a conocer más y más las glorias de nuestro bendito Señor Jesucristo. Qué glorioso es todo esto, hermano. Pero luego cuando avanza el apóstol, luego habla de la cruz, habla de la sangre derramada, de la muerte, de la reconciliación, de las cosas celestiales y terrenales. Pero hermano, llega un punto
que es de vital importancia en el primer mensaje respecto a lo que estamos compartiendo y que será desarrollado, esperamos, con mucha amplitud por el resto de nuestros consiervos. El apóstol Pablo dice algo que le ruego al Señor que pongamos mucha atención. Él dice que es un ministro del Señor, que está cumpliendo las aflicciones que faltan por su cuerpo, que es la iglesia, las aflicciones de Cristo. Habla que Él es ministro de la iglesia, que hay una administración de Dios que le fue dada. Yo me pregunto, hermano, ¿qué importancia le damos nosotros a esto? Dios le dio una administración a este siervo, Pablo. No hay duda alguna que Dios le dio una administración a Moisés, el gran siervo del Antiguo Testamento. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuántos libros, cuántas escrituras, cuántas leyes, ordenanzas, cuánta historia? Nadie duda de que Moisés y Abraham y los patriarcas y el rey David, los profetas, tuvieron una administración de parte de Dios para su tiempo, de acuerdo al pacto vigente en su tiempo. Pero ahora, luego que el Señor Jesús vino a este mundo, cumplió su obra en la cruz, es nada menos que aquel que es la imagen del Dios invisible, el que estuvo crucificado en el Gólgota en medio de dos malhechores. Nunca perdamos la visión de la grandeza del Señor, nunca le veamos pequeño en la cruz. El apóstol se atreve en un momento a decir que lo débil de los hombres, mostrando a Dios en la máxima expresión de su debilidad, o a Cristo en la máxima expresión de su debilidad, por el hecho de estar crucificado, golpeado, humillado, dando su vida por todos nosotros. Pero ese es desde el punto de vista humano. No sé si nos podemos imaginar, con la ayuda del Espíritu Santo, la tremenda conmoción celestial que este hecho produjo. ¿Cuántas huestes angelicales? Ángeles, serafines, querubines, poderosos en fortaleza, que glorifican eternamente a Dios y que fueron testigos de esa escena. ¿Cómo los cielos fueron conmovidos? Es algo que no alcanzamos a entender. Tal vez alguna vez lo entenderemos, una parte de ello en la eternidad. Pero luego de ese hecho, no es algo simple. En el tiempo antiguo habían acontecimientos con un rey y acontecimientos con otro rey. Pero la venida del Hijo de Dios es el gran acontecimiento de la historia. Después de la creación del hombre, después del primer Adán, hay todo un desarrollo fracasado de la humanidad hasta la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y el Señor Jesucristo es presentado como el postrer Adán, como el segundo hombre que es del cielo, que nos da a todos nosotros un nuevo comienzo. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo y todas las cosas hasta ahí pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Él. Es tremendo lo que se está diciendo. Y dentro de eso tenía que haber una administración. Y esta administración Pablo la recibe. Pablo va a decir algo con una tremenda autoridad. Deja caer la autoridad del cielo. Dice que anuncie la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. No es el pensamiento de Pablo. No es la posición, no es la doctrina paulina, como dicen en algunos seminarios. Amados hermanos, Pablo dice: lo que yo estoy diciendo es lo que Dios me ha mandado a decir. El trabajo que yo hago es lo que Dios me mandó a hacer. Por eso vivo y por eso muero. Esta es la administración de Dios. Y es como para ponerle dos puntos. Dice, ¿qué es lo que Él está administrando? Dice, es un misterio.
Hermano, escuchemos bien. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Un misterio es algo desconocido, es un secreto. Había estado oculto, pero que ahora, es decir, en otro tiempo oculto, pero ahora manifestado. Misterio manifestado. Escribiendo un versículo paralelo en Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto que se está administrando, esto que estamos oyendo, en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por siglos y edades esto estuvo oculto. Ya. Asimilémoslo de esta manera. Lo que Pablo va a decir, Moisés nunca lo vio. El gran Moisés. Moisés estuvo en el Sinaí. Se dice que él fue el hombre que por poco ve la cara de Dios, que si hubiese visto el rostro de Dios, ese mismo momento habría muerto. Vio las espaldas. Vio el fuego, el trueno del Sinaí. 40 días estuvo, recibió la ley de Dios. Y la encomienda divina, y con todo su trabajo, todo su servicio, podríamos hablar mucho de ese gran hombre llamado Moisés. Pero él se le privó esto. Con toda la gracia y poder de los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Así como Dios obraba a través de los profetas en otro tiempo. Dios hablaba por ellos. Dios hacía descender fuego del cielo. Dios abría el mar. Dios hacía llover pan del cielo. Eran otros tiempos, eran otras épocas. Dios se revelaba con poder. Dios se revelaba con viento, con fuego, con terremoto. Con ángeles, con ejércitos. Pero esto no lo veían. Y después dice: ahora es manifestado a sus santos a quienes Dios quiso. Otras versiones dicen que Dios se propuso dar a conocer esto. Dios se propuso que nosotros conociéramos algo que los antiguos nunca vieron. Y nosotros, no está en la Biblia, pero le podemos poner 2 puntos. Que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí, hermano, le ruego al Señor, porque esto es lo central de la carga que hay hoy en mi corazón, que el Señor ha puesto en mi corazón. Amados hermanos, con toda la gloria de los, como ya dije, de los profetas, patriarcas, con todo lo que ellos vivieron, siempre vieron a Dios afuera de ellos. Moisés, la gran experiencia en el Sinaí, pero Dios estaba afuera. No estaba dentro de él. Israel conoció todas las obras, cómo los libró el Señor una y otra vez, pero era un Dios que estaba en los cielos. Bueno, cuando se construyó el tabernáculo, solo el sumo sacerdote Aarón podía entrar al lugar santísimo. Pero Dios estaba en el templo. El tabernáculo era la habitación de la gloria de Dios. Y descendía la gloria de Dios. En un momento iban a apedrear a Moisés y a Aarón por la rebelión del pueblo. Y aparece la gloria de Dios. Bastó que apareciera la gloria de Dios. Dios iba a defender a sus siervos, Moisés y Aarón. Y los hijos de Israel, cuando vieron eso, se asustaron, pensaron que todos iban a morir, huyeron y no apedrearon a nadie. Pero ese es un Dios temible, un Dios poderoso, un Dios que responde, un Dios que mata y un Dios que da vida, un Dios que juzga. Pero siempre es un Dios que está fuera del hombre. Es un poco duro esto, ¿no? Porque uno ve la historia de todos. El profeta que usted quiera.
El rey David, tan conocido, tan admirado por todos nosotros, tanto que nos inspiran los salmos de David. Pero David y los reyes más piadosos tenían que inclinarse ante el Dios que estaba en el tabernáculo. Un Dios que está fuera de ellos. Ese es el antiguo pacto. Pero en Cristo, amados hermanos, el Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, hecho en mi sangre que por vosotros se derrama. De tal manera que en este tiempo nosotros no podemos acercarnos a Dios al estilo del antiguo pacto. Cuando el Señor Jesús conversó en ese pozo con la samaritana, qué pasaje más conocido, el de la samaritana. Y la pregunta típica de la samaritana, ¿en qué monte? ¿En este monte o en el otro monte? ¿Dónde vamos a buscarlo? Y la respuesta del Señor dijo, no es en ese monte. La hora viene y ahora no es en este otro monte. Porque los adoradores de aquí en adelante adorarán en espíritu. O sea, y el espíritu, el Espíritu Santo vino y se hizo uno con nuestro espíritu y nosotros comenzamos una vida nueva. Hay una realidad nueva. Hermano, si nosotros no hacemos esta diferencia, podemos cometer un gravísimo error. Podemos cometer un gravísimo error, porque Dios ha establecido, y nosotros, por eso decía la palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si hay algo que no tiene para nada de inteligencia, cero inteligencia, es cuando alguien por ahí dice, yo busco a Dios a mi manera. Obvio que entre nosotros, por favor, que nadie vaya a decir eso, porque la pasaría muy mal entre nosotros, ¿no? Pero en el mundo escuchamos mucho eso. Eso es absolutamente imposible. Eso es una ceguera absoluta. ¿Qué derecho tiene un pecador perdido de establecer las condiciones en que él va a buscar al Dios verdadero? Es imposible. Absolutamente. Cero posibilidad. Pero cuando Dios establece, y alguien lo dijo sin letra chica, porque es decir, pacto es un contrato, ¿ya? El gran problema de los contratos en nuestros tiempos, que está todo bien escrito, pero hay una letra chica, ¿ah? que te pone trampa. Pero Dios no hace trampa con nosotros. Dios trata con nosotros en Cristo. Dios nos recibe en Cristo. Dios nos perdona en Cristo. Dios nos resucita en Cristo. Y cuando Él vuelva, aleluya, con poder y gran gloria, nos tomará a sí mismo. Aleluya. Hermano, qué tremendo es todo esto. Tantas verdades que tenemos que declarar y no tenemos tiempo para eso, tenemos toda la semana porque esto se irá desarrollando. Voy a decir de memoria las cosas conocidas de nosotros. El Señor Jesús introdujo algo. El propio Señor Jesús. Por favor, no comparemos a Moisés con el Señor Jesús. Uno mayor que Moisés está aquí mismo, ahora, por el Espíritu Santo. No comparemos al Señor Jesús con el más fuerte de los profetas del Antiguo o de los reyes de la antigüedad. No son comparables. Nuestro Señor Jesús es santo, santo, santo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre sobre todo nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya, hermano. Fue el Señor Jesús quien dijo. Esto lo cito de memoria. El que oye mi palabra, el que recibe esta palabra, mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él
y haremos morada con Él. Lea de Génesis a Malaquías. ¿A qué se compara una declaración así? Haremos morada con Él. Vendremos a Él, a la persona. Y por el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Señor? Vino a ser, nosotros ahora somos morada. Somos templo. Nosotros somos el templo. ¿La mitad de la iglesia lo cree eso? El Señor nos habita, nosotros somos templos del Espíritu Santo. No podemos buscar a Dios en el estilo del antiguo pacto diciendo voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo. Porque el templo somos nosotros. Hay un lenguaje que es del antiguo pacto y Dios no nos acepta así. A Moisés sí, porque él vivía en otro pacto. Y él para hablar con Dios tenía que ir al monte por 40 días. O tenía que entrar en el tabernáculo y allí lo encontraba. Pero hoy no es así. Ubiquémonos en el nuevo pacto. Agreguémosle a eso la oración del Señor Jesús. Estoy citando palabras de memoria. Juan 17. Hay una sola frase que nos desarma entero. Dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Que el Señor nos dé sabiduría espiritual. Que el Señor nos dé inteligencia espiritual. Porque de otra manera vamos a tomar el camino equivocado. Y no vamos a poner suficiente énfasis a lo que significa Cristo en nosotros. No con nosotros, sino en nosotros. Por supuesto que el Señor está con nosotros. El Señor dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesús en la cruz murió por nosotros. Pero en la cruz todavía estaba fuera de nosotros. Pero una vez que el nuevo pacto entra en vigencia, ahora el Señor está en nosotros. Y el Señor Jesús lo dijo con toda su autoridad. Permaneced en mí. Y digámoslo juntos. Y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esas palabras en la balanza de Dios pesan más que todos los mandamientos de la antigua alianza. Los apóstoles con tanta firmeza decían, ¿por qué ponen sobre los discípulos pesada carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos jamás llevar? ¿Cómo vamos a imponerle a los gentiles tales cosas? Que el Señor nos socorra, amados hermanos. Porque esto es más común de lo que nosotros pensamos. Esto ocurre en la cristiandad, en el mundo entero, y le rogamos al Señor que entre nosotros no sea así. Pero es muy posible que muchos de nosotros todavía estamos pensando que guardar un día nos hace más agradable a Dios. Como si Dios estuviera esperando que yo guarde un día o que no coma ciertos alimentos. Eso pertenece al antiguo pacto. En el antiguo pacto, si un hombre era sorprendido recogiendo leña, lo mataban a pedreadas, porque así lo decía la ley de Dios a través de Moisés. Era el tiempo en que Dios trataba las cosas de esa manera, así de drástico. Pero en estos días Dios trata de otra manera. Este es el misterio que estuvo oculto para Moisés y los profetas y que ahora ha sido revelado a nosotros. Que es Cristo en nosotros. Cristo morando en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Cristo nuestra vida. Aleluya. La vida indestructible de Dios haciendo morada en nosotros. Nosotros habiendo pasado de muerte a vida. Nosotros siendo nuevas criaturas. Cristo siendo formado en nosotros. Habitando Cristo por la fe en nuestros corazones.
¿Cuánta importancia le hemos dado a eso? Si hemos descuidado eso, todavía estamos mirando a Dios al estilo del antiguo pacto. Hermano, el Señor nos dice, si tú quieres hacerlo así, es asunto tuyo. Pero eso no es de mi agrado. Eso no es de mi agrado. Yo no voy a aceptar que alguien se acerque a mí, a menos que sea por Jesucristo. O en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. De tal manera, amados hermanos, que esta verdad, Cristo en nosotros, qué tremendo, que el Señor nos socorra. Porque Dios quiere obrar de esa manera. ¿Qué habla el Señor dentro de nosotros? ¿Cómo el Señor nos restringe? ¿Cómo el Señor nos alienta? ¿Cómo el Señor trabaja en lo profundo de nuestros corazones? Mora Él, se expresa Él, se manifiesta Él. Entonces el amor y la unidad no está en cuanto al acuerdo doctrinal, sino que es tan real Cristo en un corazón y tan real en otro corazón que es imposible que no haya entendimiento, comunión, amor, respeto, sujeción, caminar juntos, porque al final nuestra unidad depende de una persona habitando en nuestros corazones. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia espiritual. Ya cité eso de que el Señor dijo, haremos morada con Él. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Cité el capítulo 15, permaneced en mí. El capítulo 17 de Juan, yo en ellos. La epístola a los Colosenses, Cristo en nosotros. Muchos otros versículos podrían seguir. Y además de eso, hermano, lo que el Espíritu Santo ya dejó escrito y hoy día lo inspira, lo recuerda en nosotros, está la palabra de Apocalipsis. El Cristo revelado, el Cristo glorioso, el Cristo exaltado que se aparece a Juan en la isla de Patmos. Y de nuevo volvemos casi de memoria a algún pasaje, un pasaje que lo hemos visto una y otra vez y ustedes se saben de memoria. No creo que haya alguno de ustedes que lleve un poco tiempo entre nosotros que no haya leído las cartas a las 7 iglesias, y nos quedamos con la 7ª. Aunque no todo el mundo esté de acuerdo con esto, porque hay que admitir que es parte de un énfasis de cómo se ve la visión de lo que es la iglesia. Pero si consideramos que la iglesia en Éfeso, de una de las 7 iglesias, es representativa de los cristianos del primer siglo, y así sucesivamente, significa entonces, siguiendo esta corriente, vamos a suponer que vamos a hablar desde ese punto de vista, que la Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, la iglesia actual, porque si alguna vez hemos estado en los últimos tiempos, es hoy. Con este mundo en guerra, con este mundo sin control, con este mundo que no tiene rumbo, con esta sociedad tan extraviada y tan rebelde a Dios, a nosotros nos parece que la venida del Señor está cercana, que la historia se está cerrando. Y el Señor habló tanto de esto. Una de las cosas que dijo el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿se ha multiplicado la maldad? ¿Qué encuentra usted en internet? Todos los días, a cada rato, profusamente. Maldad por todos lados, muerte por todos lados, engaño y mentira por todos lados. No gastaré tiempo en describir al mundo. Pero si la Odisea de alguna manera representa esto, hermano, ¿cuál es el gran problema? Que el Señor le está diciendo las cosas claramente a la iglesia de la Odisea, con una dureza, con una firmeza tan tremenda y tan temible. Dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido, de ninguna cosa tienes necesidad. Estoy leyendo Apocalipsis 3:17. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Aquí hay una iglesia que no sabe. Está hablando a una iglesia, no a mundanos, a cristianos, a creyentes, a hermanos.
Tú dices que eres rico, pero no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desnudo, desventurado. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Qué tremendo. Y bueno, viene todo lo demás. Si yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el problema es que no se ve. No se ve la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. No se ve a Cristo. Se perdió de vista al Señor. Y la razón de la miseria, la razón de la pobreza, la razón de todo, hermano, el veredicto del Señor. Porque uno podría preguntarle a la iglesia de la Odisea. Podemos hacer una pequeña entrevista, así, muy breve. ¿Tú crees en Cristo? Sí, por supuesto. Si no creyera en Cristo no sería iglesia. Conozco toda la doctrina, sé que el Señor vino a este mundo, murió por nosotros, volverá. Todo está claro. La doctrina, impecable. También se le podría preguntar... sí, ya. ¿Cuánto tiempo dedicas la Odisea a las redes sociales? No responde la Odisea. Se queda en silencio. Otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo de genuina comunión y adoración tienes con el Señor? Ahí la respuesta ya no la soporta y dice, no te metas en mi vida privada. Ese es un asunto entre yo y Dios. No hay más preguntas. No es necesario preguntar nada más. Pero, por si acaso, le tiramos la última pregunta a la Odisea. ¿Has cenado con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con Cristo y Cristo contigo? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A la luz de lo que la palabra enseña, ¿no? La Odisea tendría que responder, no sé qué es eso. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. ¿Qué es cenar con el Señor? Porque lo tremendo de todo esto, y usted lo sabe de memoria como yo, porque el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está fuera de la puerta. Alguien que llama es porque está fuera de la puerta y está tocando. Y llamo. Podría estar afuera de la puerta, pero no llamar. ¿Por qué llama? Dice, si alguno oye mi voz. O sea, nosotros acostumbramos a tocar el timbre, a golpear. Pero el Señor está llamando. Amados hermanos, en este campamento el Señor está llamando. A todos los que han venido aquí, algunos han venido por primera vez, es posible que haya aquí parientes o hijos, alguien que ha venido, que no conoce al Señor. Pero los que decimos conocer al Señor, se le podría hacer la misma pregunta. Las mismas preguntas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, la puerta yo te la tengo que abrir al Señor. Mira la promesa del Señor. Entraré a Él. Entraré a Él. Por favor, inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el anhelo del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere habitar dentro. Yo en ellos. Cristo en nosotros. Ese es el lugar que me corresponde, dice el Señor. Yo no quiero estar afuera. Yo no quiero acompañarles. Ya lo hice con un pueblo. Lo acompañé, lo salvé, lo alimenté. Le levanté profetas, le levanté reyes, ya lo hice. Y eso fue fracaso. El reino fue quitado de ellos. El reino se ha dado a otros que den frutos de ese reino.
y en el tiempo presente, la forma que Dios tiene destinada para este tiempo. No es que tengamos leyes afuera, sino que tengamos a Cristo adentro. No que tengamos mandamientos externos, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Cristo vivo dentro de mí. El Espíritu Santo llenando mi corazón. Dios presente en el corazón del hombre, fluyendo, manifestándose en vida, en carácter, en poder, en autoridad celestial. No quiere menos el Señor. Mi lugar es en tu corazón. No quiero acompañarte desde afuera. ¿Cuántas de nuestras oraciones? Hermano, el Señor sea contigo y te bendiga. En esto, hasta la bendición sacerdotal de los levitas podría quedar afuera. Tiene aplicación, no es malo. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer. Corresponde al Levítico o Deuteronomio. Hermano, lo que Dios quiere no es acompañarte desde afuera, aunque lo hace. Y nos libra del peligro y nos salva la vida cuando nos accidentamos. No lo sabremos, ¿no? Pero, amados hermanos, el propósito del Señor no es acompañarnos en una nube. La voluntad del Señor no es acompañarnos con una llama de fuego en la noche. La voluntad del Señor no es tirarnos maná y llenarnos de añadiduras. El camino del Señor, la voluntad del Señor es hacer morada en tu corazón y en el mío. Y habitar poderosamente en nosotros. Habitar llenándolo todo. ¿Quién compuso la canción, Roberto? ¿Fue el hermano Claudio o digamos la letra? Esa que dice, que si pasas por mi puerta te detengan, mi Señor. Fue Claudio, ¿no? Claudio Ramírez, sí. Llenaremos nuestra casa con la dulzura de tu amor. Toma tú toda la estancia, quédate en mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere estar afuera de nosotros. Amados hermanos, de repente admiramos las cosas de otro tiempo, pero erramos el camino. Pero hermano, esto es bíblico, esto es la palabra de Dios inspirada. Por supuesto, sí, innegable. Pero en el día de hoy, en el nuevo pacto, lo que el Señor quiere es llenarnos de su misma presencia. Cristo en nosotros. Aleluya. Cristo formado en nosotros. No yo, sino Cristo en mí. No yo, no vivo yo. Tomo mi cruz para no vivir yo, que se vea Cristo en mí. Amados hermanos, que el Señor nos socorra. Dice, entraré a Él. Qué tremendo que a cristianos de este tiempo el Señor les tenga que decir que le abran la puerta porque no quiero estar afuera. No es ese mi lugar, insisto. Tú te sientes rico, pero en realidad eres pobre. Tu pobreza es porque la única riqueza es Cristo. Tu desventura es porque es la ausencia del Señor, porque la presencia del Señor nos hace bienaventurados, no desventurados. Y también dice, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque el único que me viste es Cristo. Si tú no estás lleno del Señor, estás desnudo, eres solo tú. Con tu bondad, con tu maldad, con tu inteligencia, con tu manera de ser, pero eres solo tú. Eres hombre o mujer nada más. Pero qué distinto es cuando vemos a Cristo en un hermano. Aleluya. Qué lindo es cuando la mirada habla de Cristo, cuando el corazón habla de Cristo, cuando las obras hablan de Cristo, los frutos hablan de Cristo formado en nosotros. De eso vamos a compartir todos estos días, que el Señor nos socorra. Pero respondamos la pregunta, ¿has cenado con el Señor? ¿En qué texto bíblico nos podemos pasar? Alguien dirá, sí, hermano, yo participo de la mesa del Señor cada domingo. Aquí nadie se confunda con esto. El pan y la copa, el pan es algo
tangible, ¿cierto? Y el vino también es tangible. Tú puedes comerlo y beberlo, y listo, participé de la mesa. Está bien, pero hermano, eso solo sería pan y solo sería vino sin sentido, a menos que la verdad espiritual se comprenda. Si hay inteligencia y sabiduría espiritual en nuestra relación verdadera con el Señor, entonces tiene sentido. Pero hay un ejemplo, y de nuevo lo cito de memoria porque desarrollarlo nos costaría una palabra entera. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro después de haber negado al Señor? ¿Se acuerdan, cierto? Todos sabemos aquí que Pedro lo negó 3 veces. ¿Cómo se sintió Pedro después de negarlo? Se sintió afligido, se sintió miserable, se sintió el peor de todo. El fracaso fue tan grande, se sintió morir. Lloró amargamente. Pero el Señor antes de irse el Señor, antes de su ascensión, el Cristo resucitado, no podía dejar así a su siervo. Y esa conversación, Pedro, ¿me amas?, fue un momento a solas. Hermano, un momento a solas de un discípulo que se sentía desventurado, miserable. ¿Cómo necesitaba el consuelo de su Señor? Y el Señor no se lo negó. Si Pedro me ama. Y ahí hay una combinación de palabras. Y la conclusión es que Pedro se sincera y le dice: Señor, yo te quiero. Como queriendo decir, yo no soy, así como tú amas, yo no soy capaz de amar. Así como tú eres capaz de darlo todo, yo no soy capaz de darlo todo. Yo no puedo, Señor. Yo solo puedo admirarte, quererte, pero amarte, tú lo sabes todo, Señor. Y se entristeció. Pues el Señor todavía le dice: apaciéntame, oveja. Si hay alguien que cenó con el Señor y terminó saciado aquella noche o aquel día, fue Pedro. Si hay alguien que podría darnos clases de lo que es cenar, cenó con él y él conmigo. Cenó con su discípulo y lo consoló. Aleluya. Qué cercanía, qué amor, qué intimidad, qué sanidad, qué restauración. Después de eso, es verdad que vino la llenura del Espíritu Santo. Es verdad que fue derramado con poder el Pentecostés y todas las glorias de que vino después. Pero si Pedro no hubiese cenado con el Señor, tal vez habría perdido. Hermano, ¿cómo necesitamos esos momentos? Que no es solo un día de ayuno a solas con Dios, es más, es una cosa del corazón. Porque, hermano, incluso eso. El ayuno todavía es externo, dejas de comer un día y te sientes bien, con tu conciencia. Pero todavía es un acto externo, es maravilloso ayunar. Pero hermano, ¿cuánta gente tiene fe en el ayuno? También es errado, pues, hermano, discúlpeme. O sea, al final, el punto es Cristo. Es cenar con el Señor, es darte cuenta que no somos, es darnos cuenta que no somos nada sin Él. Y con Él todo. Aleluya. Porque el Señor es digno de ser adorado, es digno de ser servido, es digno que le rendamos la vida entera, es digno de que vivamos el resto de nuestra vida para su honra y para su gloria. ¿Qué fruto hubo después? ¿Qué gloria hubo después? ¿Cómo se sanó su corazón? ¿Cómo la tibieza se fue? ¿Cómo la muerte se fue? ¿Cómo el llanto se fue? Porque tuvo no una actividad religiosa, no un activismo religioso. Lo que tuvo, hermano, fue al Señor mismo consolando su alma. Oh, amados hermanos, el enemigo ha sembrado mucha cizaña.
y ha tratado de ganar mucho terreno. ¿A cuántos de nosotros esta palabra nos estará calzando fuertemente? Sabemos orar y oramos. Sabemos cantar y preciosas nuestras canciones. Somos admirados en el mundo, hermano. Hay muchos hermanos que nos admiran la forma como... Basta leer los comentarios en internet después de ver las canciones. Sí, linda la obra del Señor en Chile. Pero, amados hermanos, eso todavía es gloria que le corresponde solo al Señor. Que se pueda un día decir, de verdad, tocamos al Señor en los corazones de los hermanos, en el abrazo de los hermanos, en el amor de los hermanos, en la palabra, en la vida que fluye. De verdad se está formando Cristo, de verdad el Señor está obteniendo el pueblo que Él quiere tener. Y no buscamos a Dios a la antigua, no a la manera del antiguo pacto, en el nuevo. Cristo en nosotros, con la conciencia de lo que tenemos. ¿Cuánto fracaso, hermano? ¿Cuánto fracaso? ¿Cuánto fracaso se justifica por ese solo hecho? Porque vemos a Dios siempre afuera. Parece que Dios no me oye. Lo siento tan lejos de mí. Parece que Dios se olvidó de mí. Ese es un lenguaje del antiguo pacto. Ese es un lenguaje de alguien que vive lejos de Dios, como si Dios estuviera arriba en los cielos. Es verdad que está arriba en los cielos, pero quien tiene la conciencia del Señor que lo habita, aún en las lágrimas, no se separa de ti. En la noche más oscura, ahí está tu Señor contigo. En el dolor más grande te sostiene. Si en el día de la gloria más grande te regula, te baja las revoluciones y dices, nada tendría si yo no estuviera contigo. No te ensoberbezcas, no te envanezcas, no te agrandes. Tú no eres nada sin mí. Entonces tendremos temor de cómo ocupamos el tiempo, tendremos temor de cómo gastamos nuestro dinero, tendremos temor y respeto de cómo nos relacionamos con la familia, porque en realidad ya no seremos nosotros con nuestras mañas, sino será el Señor habitando en el corazón, el Señor Jesucristo manifestado. ¡Qué hermosa la iglesia! Vestida de lino fino, vestida de Cristo, trabajada por el Espíritu Santo. Para allá vamos, hermanos, no perdamos el rumbo. Si tomamos en algún momento por algún camino y de repente nos damos cuenta que el Señor ha estado afuera, no ha estado gobernando nuestros corazones, y es la razón por lo que uno pecó, el otro se ensoberbeció, el otro abandonó a su mujer, la otra dejó su casa. Oh, hermanos amados, por favor, ¿dónde estaba el Señor? La respuesta es clara, el Señor está afuera. Por eso vino el descalabro, por eso vino el fracaso, por eso vino la derrota más grande. Reconozcámoslo de una vez. Que el Señor nos socorra como iglesia, hermano. Y no solamente que digamos, estuvo linda la reunión, qué linda estuvo la reunión. Es tan fácil hacer una reunión linda después de 40 años. Es fácil, pues ya aprendemos las técnicas. Que el Señor nos socorra, hermano. Si no es Cristo en nosotros, es muerte y no vida. La gran razón de los fracasos es porque nos hemos olvidado del Cristo en nosotros. Porque aun cuando estés en la soledad más grande y no te vea nadie, si tú estás consciente que el Señor te habita, Él te guardará. Porque te habita, no te guardará desde arriba, te guarda desde adentro. Una canción que cantaba Mario Contreras, palabras que nos limpian desde adentro. Levantas de cenizas nueva vida. El Señor saca vida de la muerte. Porque Él es la resurrección y la vida. Es una persona, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estemos de pie, hermanos, estemos de pie. Aleluya, Padre. Padre nuestro, oremos, hermanos. Señor, examina nuestros corazones. Examina tu candelero esta noche.
Señor, examínanos durante este campamento a cada corazón. Señor, cuánto fracaso se debe a que no tomamos conciencia de quién nos habita. Ayúdanos, socórrenos por dentro, Señor. Háblanos por dentro, repréndenos por dentro si es necesario. Pero que se cumpla tu propósito, Señor. Que te vean a ti, que te conozcan a ti. Señor, que el que nos ve a nosotros pueda ver la vida tuya, la gloria tuya, esta esperanza de gloria de la cual nos habla tu palabra. Sea alentada en estos días en cada corazón, te lo rogamos. Porque el potencial está ahí, Señor. El hombre más fracasado, la mujer más caída, tiene esperanza cuando tú ocupas el lugar que te corresponde ocupar y lo llenas todo. Los sentimientos, los pensamientos, la inteligencia, la voluntad, llenos de Cristo. Señor, llena nuestros corazones. Que tu palabra siga hablando a cada uno de nosotros. La gloria sea toda para el Señor, hermano. Honra y gloria a su santo nombre. Gloria al Señor.